Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir con nuestro diálogo bíblico, nuestro estudio de la Biblia, para continuar juntos analizando la palabra de Dios. Y hemos estado compartiendo diferentes temas, hemos estado viendo distintos temas y ahora nos estamos centrando en el carácter de Dios. Queremos saber cómo es Dios, cómo es la naturaleza de Dios, cómo es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios. Y de eso estamos hablando. Entonces, hoy vamos a continuar con esto, pero hoy nos vamos a centrar en otro de sus atributos, que es la inmutabilidad. No te asustes, no hace falta memorizar esta palabra. Inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambia, que Dios no se muda, que Dios no se modifica, que Dios siempre es el mismo. No es que en un momento es una cosa y en otro momento es otra cosa, que en un tiempo es una cosa y en otro tiempo es otra cosa. Mira, en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice así: toda buena dádiva, o sea, todo regalo, y todo don perfecto, o sea, todo carisma que viene de lo alto, dice, del Padre, Dios el Padre, del Padre de las luces, y ahora nota lo que dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Pues que a través de los siglos Dios ha sido el mismo. Algunas personas cuando leen la Biblia dicen, pero es que cuando yo leo el Antiguo Testamento me parece que estoy leyendo acerca de un Dios y cuando leo el Nuevo Testamento me parece que estoy leyendo acerca de otro Dios. Uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento. Algunos cristianos incluso a lo largo de la historia han sostenido esto y muchos creen esto. Pero el tema no pasa por ahí porque Dios no muda, Dios no tiene variación, Dios es el mismo siempre. ¿Por qué entonces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, pareciera que Dios es de una forma en el Antiguo Testamento y de otra forma en el Nuevo Testamento? Bueno, eso tiene que ver más bien con la historia de la salvación y tiene que ver con el tiempo en que Dios se va comunicando con el hombre. Tenemos que recordar que cuando Dios se revela al inicio de la revelación escrita, es a partir del Éxodo, 1500 años antes de Jesucristo. A partir de ese momento, todo el Antiguo Testamento, 1500 años antes de Jesucristo, hasta la venida de Jesús, narra prácticamente la historia del pueblo de Israel y lo narra en el contexto de ese pueblo. Y el Antiguo Testamento presenta la realidad de ese pueblo, cómo era ese pueblo en su relación con otras naciones. Y el tiempo y la cultura del profeta siempre se reflejan en el escrito del profeta. Entonces no es que vemos otro Dios, sino que vemos una sociedad tremendamente violenta, vemos una sociedad agresiva y vemos que el pueblo de Israel muchas veces caminaba al paso de esa sociedad y de esa violencia. Entonces no es que Dios sea violento en el Antiguo Testamento y pacifista en el Nuevo Testamento, Dios es el mismo. Pero la Biblia nos habla del pueblo de Dios en el periodo del Antiguo y en el periodo del Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento tiene una particularidad, porque el Nuevo Testamento tiene la intención de revelar la persona y la obra de Jesucristo y el mensaje de Jesús. Entonces, evidentemente, mientras que el Antiguo Testamento nos habla del pacto de Dios con el pueblo, el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento del pacto en la persona de Jesús, en la obra de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento habla mucho de lo que era el pueblo, de lo que hacían, de lo que creían, cómo se comportaban, qué luchas tuvieron, qué guerras enfrentaron, qué problemas tuvieron. Y el Nuevo Testamento se centra en la persona y la obra de Jesús. Dios es el mismo. Lo que cambian son los tiempos, lo que cambian son las personas, lo que cambian son las circunstancias, lo que cambian son los momentos, lo que cambian son los contextos. Pero Dios no. Hace poco estaba mirando una foto mía de cuando yo era un joven de 18 años. Yo cuando era muy jovencito me dediqué al esgrima, fui esgrimista durante muchos años. Y veía esa foto y estaba asombrado al compararla a cómo estoy ahora. Evidentemente de los 18 años hasta ahora, yo he cambiado muchísimo. He cambiado físicamente, pero he cambiado también mentalmente, he cambiado emocionalmente, he cambiado psicológicamente, porque los seres humanos cambiamos. Y esto no tiene solamente que ver con el desarrollo evolutivo que tenemos nosotros como personas, sino que simplemente tenemos un proceso de cambio, un proceso de transformación. Incluso cosas que las veíamos en algún momento de una manera cuando éramos niños o adolescentes o jóvenes, cuando somos adultos, las vemos de otra manera.
Nuestra forma de pensar incluso puede cambiar. Nuestra comprensión de las cosas puede cambiar. Los seres humanos cambiamos constantemente. Y lo que es cierto también es que los seres humanos cambiamos aún nuestra manera de sentir. Hoy podemos estar profundamente enamorados de alguien y mañana el amor no existe. Y eso lo vemos día a día, tristemente. Hoy podemos estar dispuestos a morir por alguien y mañana preferimos matar a alguien. Los seres humanos somos así. Los seres humanos cambiamos, los seres humanos nos modificamos, los seres humanos mudamos permanentemente, somos variables. Y yo diría que en muchos casos somos volubles los seres humanos. Pero si tú te pones a pensar, en algún sentido, todo tiene un devenir en la naturaleza. Nada permanece exactamente igual. A lo largo de la historia de nuestro mundo, el mundo, la Tierra, ha ido cambiando. Islas que antes no existían, ahora no existen. Ríos que antes no existían, ahora existen. O que en un tiempo fueron y ahora ya no son. Las cosas cambian. El mundo cambia. Si nosotros vemos la historia, nuestra manera de vestir ha cambiado, nuestra manera de relacionarnos ha cambiado, nuestra manera de movernos ha cambiado. Es sorprendente, todo cambia, todo es diferente. Pero si tú te pones a pensar en las ideas, en los pensamientos, también hemos cambiado. Cuando yo pienso en cómo fui educado y en los valores que se me transmitieron y veo el mundo que me rodea hoy, veo cambios tremendos. Yo fui educado no en una familia religiosa, pero me hablaron del valor de la familia, me hablaron del valor de la fidelidad, me dijeron que yo como hombre tenía que cumplir determinadas tareas y ser de determinada forma. Me dieron un rol y me dieron unas características. Hoy todo esto se discute. Hoy ya el rol de una mujer, el rol de un hombre, incluso el género se discute. A mí me dijeron de niño que yo nací siendo un varón. Hoy se discute si nacemos siendo varones o mujeres, si realmente tenemos ese género de machos y de hembras. Hoy todo se discute, todo es variable, todo muda. Y lo que incluso la ciencia hoy defiende, mañana lo descarta. El ser humano, la naturaleza humana, la realidad humana es tremendamente variable. Pero sabes, hay una buena noticia. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 8, el apóstol Pablo escribe: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esto quiere decir que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre son el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, quiero decirte un par de cosas. Primero, la voluntad revelada de Dios, los principios eternos de Dios, no cambian con el tiempo. No se modifican con el tiempo. No se modifican por los cambios sociales. Cuando Dios transmitió el principio de no matarás, eso no lo cambia el tiempo, no lo cambia la sociedad. Cuando Dios reveló el principio de no cometerás adulterio, eso no lo cambia nada. Cuando Dios habló del principio de no codiciar, eso no lo cambia ni el tiempo ni la sociedad. Eso permanece porque el carácter de Dios es inmutable. Y esos principios del carácter de Dios, como están enunciados en los 10 mandamientos, no se mudan, no se cambian. Entonces los principios que son esenciales a Dios forman parte de la esencia de Dios y que Él los ha comunicado a través de los 10 mandamientos, eso no cambia, eso no se modifica, eso permanece inalterable en el tiempo como Dios, porque Dios no tiene mudanza ni sombra de variación y es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que por más que en el mundo en el que nosotros vivimos muchas cosas cambien, la escritura se ha revelado de una manera, los principios de Dios se han revelado de una manera y eso no cambia. No es que en un tiempo podíamos matar y ahora no podemos matar, o ahora podemos matar y antes no podíamos matar. No matarás existe para ayer, hoy y mañana. No cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás. Todo eso, esos principios son inalterables. En este mundo que tanto varía, en este mundo que tanto cambia, en este mundo donde ninguna idea es permanente, pensar en los principios de Dios nos da seguridad y nos da identidad y nos ayuda a nosotros también a tener estabilidad. En segundo lugar, te quiero decir, el carácter de Dios no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es compasión, Dios es perdón y Dios no cambia. Siempre será
tu Padre amante, siempre será tu Salvador. La misericordia de Él lo rodea permanentemente y podemos refugiarlo en esa misericordia que ha sido, es y será. Si nosotros creemos en Él y nos aferramos a Él y confiamos a Él, su misericordia estará sobre nosotros siempre. Sí, querido amigo, querida amiga que me escucha, Dios no muda, Dios no cambia. El mundo, los hombres, todos cambiamos, pero Dios no, sus principios no cambian, su carácter no cambia. Y por lo tanto, eso nos puede ayudar a nosotros a ser estables también, a tener estabilidad. Si nos aferramos a Él, si vivimos a la luz de sus principios y si confiamos en su carácter inalterable, eso será un beneficio para nuestra vida, porque también nos dará estabilidad. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.